A continuación vamos a escuchar una conferencia del padre Manuel Carreira, de la Compañía de Jesús, titulada Últimos tiempos y Apocalipsis. Buenas tardes a todos. El Apocalipsis es un libro difícil y es un libro misterioso y se le ha abusado muchísimo, queriendo ver en él una especie de adivinanzas de cómo va a ser la historia futura. Y no es eso. Hace unos cuantos años, un poco más ya, tal vez de 10 años, alguien descubrió, dijeron, que había un código secreto en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento. El código secreto, decían, se podía descifrar haciendo un juego de escoger letras en un intervalo determinado. De modo que recuerden que en hebreo no se escriben vocales y tampoco hay signos de puntuación en el hebreo clásico. Entonces ponían todas las palabras de la Biblia, o sea, todas las consonantes de esas palabras, que naturalmente suman muchos miles, y decían, primera letra, luego 7 más, otra, 7 más, otra, 7 más, otra, y veían que aparecían palabras. Y luego decían lo mismo, creo que era con 12, que es otro número especial en la Biblia, y con otros números así. Y que ahí aparecían toda clase de predicciones de política, incluso moderna. Que allí aparecía el nazismo, y aparecía Hitler, y aparecía el asesinato de un presidente de Israel, y no sé cuántas cosas más. Bien, yo nunca me lo tomé en serio, y leí luego que alguien, utilizando también la Biblia, pero con otro número de letras de intervalo, sacaba una frase que decía, el código secreto de la Biblia es una estupidez. Y otros dijeron que cogiendo un libro suficientemente gordo, y daban, por ejemplo, la novela La Guerra y la Paz, de la rusa, que también aparecían toda clase de cosas y usted se ponía a hacer juegos de escoger así palabras. Bien, algo de eso me parece a mí que se puede decir del Apocalipsis. Ha habido quienes quieren interpretar quién es quién en cada una de las figuras raras que aparecen en el Apocalipsis. La bestia, el dragón, los cuernos, las coronas de la bestia y todas esas cosas. Y se intenta entonces pues leer como una especie de código misterioso para cómo van a ser los últimos tiempos y cuándo va a haber el fin del mundo. Ustedes bien saben también, ha habido muchas profecías, llamémosles así, de cuándo venía el fin del mundo, y naturalmente no ha venido, y todo el mundo parece que se olvida de esas profecías, incluso de las que año tras año los videntes a fin de año anuncian lo que va a ocurrir en el año que empieza, y nadie se acuerda luego de que no han dado una en el clavo y vuelven a hacerlo el año siguiente. Voy a leer esto, que está ya en un papel, como ven, envejecido, porque es del año 1981, o sea que ya hace 30 años. ¿Y qué decía? Que un francés había interpretado las profecías de Nostradamus, y que Nostradamus, según este señor, había escrito en francés antiguo, pero pensaba en arameo. Y entonces él decidió que si traducía el conjunto de versos de Nostradamus al arameo y luego los volvía a traducir al francés moderno, que entonces entendía mejor lo que iba a ocurrir. Bien, naturalmente, el libro se publicó, dice, después de 17 años de investigación. Y según él, las profecías de Nostradamus se cumplían en el siglo XX. Y empezó a circular
con una venta rapidísima de miles de ejemplares de su libro en toda Francia. Bien, que dice que iba a ocurrir. Decía que Nostradamus había predicho, según sus cálculos, que iba a ser destronado el Shah de Irán, y también que había predicho la victoria de Mitterrand en las elecciones en Francia, y dice, pero lo peor queda por delante. Según su interpretación, va a comenzar la guerra en los próximos 5 años, esto lo decía el 81, en el cercano Oriente, y van a intervenir las grandes potencias, y esa guerra estará anticipada por revoluciones en Inglaterra y luego en Francia, y por persecución religiosa en Polonia. Luego, que Alemania occidental sería invadida por un ejército soviético y árabe, que llegarán al Mediterráneo, a las costas de Italia y de Francia. La guerra durará 3 años y 7 meses, fíjense qué detalle, y toda la Europa occidental será ocupada por los soviéticos durante 2 años, y París será destruida al final de la guerra. Luego, las fuerzas de ocupación serán derrotadas por un ejército hecho de tropas francesas y españolas, ayudadas luego por los americanos. Y será jefe del ejército el futuro rey de Francia, que será un Borbón. Después de esa Tercera Guerra Mundial vendrá un periodo de reconstrucción y prosperidad, pero que durará solo hasta el año 1999, en que habrá guerra contra China y un verdadero apocalipsis de destrucción universal. Se ha lucido el señor Nostradamus y el intérprete. Han dado una en el clavo. Y menos mal, sí, pero quiero decir que esto de querer predecir el futuro, o bien estudiando la Biblia, o por el contrario fiándose de una especie de versos ininteligibles escritos hace 4 o 5 siglos, no es un problema nuevo. Lo lleva haciendo la gente durante mucho tiempo. Y aquí, ahora se me ocurre decir que todavía está la gente pensando que según los mayas el año próximo es el fin del mundo. Pues que ellos han indicado que termina el mundo el 2012. Y naturalmente ha habido antes pues los miedos de que se acababa el mundo por el año 1000, y claro, cuando no fue el año 1000, pues el mejor tiempo pues era el 2000, porque con un número tan redondo, pues como no iba a ocurrir algo muy importante, y naturalmente no ha ocurrido nada. De modo que hay que tener una actitud de mucho escepticismo cuando se quieren buscar predicciones o en la Biblia o en cualquier otro lugar. Como decía uno de mis amigos, desde que se inventó la escritura es muy arriesgado dárselas de profeta, porque le pueden a uno restregar luego las predicciones en las narices cuando se ve la tontería que era. Bien, entonces, ¿qué es el Apocalipsis? ¿Es un libro de predicciones de historia futura? No. Es un libro de enseñanza teológica. Y esta es una introducción que escribe uno de los autores de la Biblia, el Nuevo Testamento, editada por la Casa de la Biblia. Y me pareció una introducción muy digna de leer y de tener en cuenta. Les voy a leer algunos párrafos, no todo, porque hablaré yo un poco más en detalle, pero dice: el Apocalipsis es un libro atrayente y desconcertante a la vez. Por un lado, ejerce en quien lo lee un hechizo particular, porque se siente trasladado a un universo misterioso, rico
en símbolos y experiencias religiosas. Sus imágenes atrevidas, sus personajes, sus cantos, el conjunto del desarrollo, todo invita a adentrarse en él para descubrir un mensaje escondido. Pero por otro lado, su lectura conduce al desconcierto manifestado en un racimo de preguntas. ¿Qué significan los numerosos símbolos del libro? ¿Por qué hay ahí un mensaje escondido? ¿Es posible descifrarlo y comprenderlo hoy después de tantos años? Esta atracción y desconcierto han sido sus compañeros de camino a lo largo de la historia de la Iglesia, que lo ha leído especialmente en momentos de crisis. Y lo siguen acompañando hoy. Y luego ya dice, dejemos por un momento el desconcierto y guiados por la atracción, decidámonos a penetrar en este fascinante escrito. Lo primero que llama la atención es el título. Apocalipsis, para nosotros, ya significa, pues, una especie de final tremendamente trágico de algo, de toda la historia humana. No ese es el significado de la palabra. El significado de la palabra es, llamativamente, el desvelar algo, o sea, el explicar, el aclarar algo. Apocalipsis significa remover el velo que oculta alguna verdad. De modo que es un libro en que se nos quiere revelar algo, que se nos quiere explicar algo. No es, por lo tanto, un intento de confundirnos, sino al revés. Y tenemos que encontrar qué es lo que se nos quiere explicar. Y el género que llamamos apocalíptico se había dado ya desde el siglo IV antes de Cristo entre los judíos y luego entre los cristianos hasta el siglo II después de Cristo. Hay escritos de tipo apocalíptico durante 6 siglos y son escritos que tienen un estilo especial con un lenguaje de símbolos que hay que conocer para darse cuenta de qué significa lo que leemos cuando leemos esto en el Nuevo Testamento. Se usan símbolos, se usan palabras, se usan imágenes que son tradicionales dentro de este género literario desde 4 siglos antes de Cristo. ¿De dónde viene este movimiento apocalíptico? Viene del movimiento profético. Los profetas anunciaban hechos futuros, pero no eran solamente anuncios de hechos futuros, eran interpretaciones de la historia de Israel que en general llevaban consigo una exhortación a ser fieles a la alianza. Eso era el mensaje de los profetas una vez tras otra. Exhortaciones para que el pueblo de Israel se mantuviese fiel a la alianza y evitase, por tanto, las calamidades que venían con el apartarse de Dios. Y el autor del Apocalipsis, se dice que es San Juan, pero dicen tiene ciertamente que ver con San Juan, pero que fuese él en persona el que lo escribe, hay quienes dudan. Y yo no voy a resolver el problema tampoco, que creo que no hay datos suficientes. Pero dice, el autor se califica como profeta, dice que su obra es profecía, y él se incluye en el número de los profetas, y dice que va a profetizar sobre multitud de pueblos, razas, lenguas y reyes. Así lo dice en el capítulo 10. Esta literatura de tipo apocalíptico se distinguía por estar intentando dar esperanza al pueblo de Israel en situaciones críticas y difíciles. Y esto es también lo que quiere hacer el libro del Apocalipsis. Quiere dar una razón de confianza en Dios, de confiar en su providencia en una situación difícil. Y por eso los destinatarios del libro son creyentes que están sufriendo persecución y tienen una doble amenaza contra su fe: el miedo a la persecución y, por otra parte,
la seducción de un ambiente pagano que le rodea, que tiene muchas cosas atrayentes. Y entonces tiene un doble peligro el pueblo cristiano de esos primeros tiempos. El peligro político, concretamente del Imperio Romano, que va a perseguir a los cristianos, y luego el problema de peligro interno por los desvíos de la fe de los falsos profetas, de los cristianos que se apartan de la ortodoxia. Estos son los dos peligros para los cuales el libro quiere dar una interpretación que lleve a tener esperanza, a tener confianza en Dios en medio de esas dificultades. Entonces, el libro parece que se escribe a finales del siglo I, hacia el año 90 al 100. Y eso es en tiempo del emperador Domiciano, que persiguió de una forma especialmente cruel y sanguinaria a los cristianos. Y lo que quiere hacer es dar ánimo y dar también una forma de afianzarse en la fe y tener esperanza en la victoria final de Dios. Este es el esquema del libro. Y entonces el libro comienza con una serie de recomendaciones que van a ser 7 cartas a 7 iglesias en que se les reconoce lo que tienen de bueno y también se les avisa en lo que son peligros de fe o de costumbres que se están introduciendo y que van en contra de la enseñanza de Cristo. 7 iglesias, naturalmente, tiene ya el simbolismo del número 7, que es la totalidad. Por lo tanto, las 7 iglesias representan, primero, 7 iglesias concretas, cuyos nombres se dan, todas del Asia Menor, y luego representan a toda la cristiandad. Y a esas 7 iglesias se les dice que lean el libro y que lo escuchen. De modo que el libro está hecho para una reunión de tipo eclesiástico, una reunión litúrgica, en que habrá alguien que lee el libro y los demás escuchan. Es parte de una liturgia. Como diré luego en un momento, me llamó la atención un libro de un convertido al catolicismo después de haber sido calvinista, Scott Hahn, que con su mujer abrazaron el catolicismo y escribieron un libro que se tradujo al español con el título Roma, dulce hogar. El título en inglés era una rima, Rome, Sweet Home, pero como en español no rima, pues es simplemente Roma, dulce hogar. Y tiene otro libro que es La Cena del Cordero, en que dice que es la misa, el cielo en la tierra, y él ve todo lo que se dice en el Apocalipsis como una descripción de una liturgia celestial que representa en un grado superior todo lo que tenemos en la liturgia de cada misa diaria. Él va en este libro recorriendo todos los datos y todos los símbolos y todas las partes de la misa y los ve perfectamente reflejados en la estructura del Apocalipsis. Una de las cosas que también aparece en el Apocalipsis le ha dado el lugar para un capítulo muy bonito en otro libro dedicado a María. Se titula Dios te salve, Reina y Madre, y como subtítulo La Madre de Dios en la Palabra de Dios. Y aquí habla de cómo en el punto central del Apocalipsis aparece la mujer vestida de sol que da a luz a un hijo que regirá todas las naciones y que vence al dragón y contra la cual el dragón no puede nada. Y entonces el dragón se va a hacer guerra a los demás hijos de la mujer, que son todos aquellos que han aceptado la palabra de Cristo. De las frases más bonitas que hay en el Nuevo Testamento para hablar de la maternidad de María con respecto a la Iglesia,
con respecto a todos nosotros. Bien, de modo que se encuentran cosas muy bonitas teológicamente dentro del Apocalipsis y no es todo una serie de símbolos extraños, ni mucho menos. Primero tenemos una introducción en que se presenta el libro como algo que tiene un mensaje de Dios, un mensaje que debe escucharse reverentemente por las iglesias, y es un prólogo muy solemne. Esta es la revelación que Dios confió a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que está a punto de suceder. Recuerden que para Dios todo es un ahora. Para Dios no hay tiempos de espera. Él no está en el tiempo. Por lo tanto, puede decir que esto está a punto de suceder, pero también porque se refiere a circunstancias ya actuales en ese momento en las cristiandades de esa zona del Mediterráneo. Luego dice, se lo hizo saber a Juan, su siervo, por medio del ángel que le envió. Y el mismo Juan testifica que todo lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Entonces es una introducción verdaderamente única en todo el Nuevo Testamento. Dice, todo esto es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Y luego dice, dichoso el que lea, el que lo presenta a la comunidad, el que lea, y dichosos los que escuchen este mensaje profético y que cumplan lo que está escrito en él. Así es como se presenta pues este libro, y comienza con 7 cartas a las 7 iglesias, y estas 7 iglesias tienen 7 ángeles, que son los obispos. Y entonces le dice que es Cristo, es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era y el que está a punto de llegar, o sea, el que está fuera del tiempo, y es el Todopoderoso. Y entonces comienza ya el mensaje a las iglesias que van a lo largo de la costa de sur a norte: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y luego volviendo por el interior de Asia Menor, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Comienza con la iglesia de Éfeso. Éfeso es donde Juan vivió en sus últimos años, y allí parece que también vivió María y que murió allí. Yo celebré una vez una misa en la capilla de la Virgen en Éfeso para unos amigos americanos que querían allí celebrar sus 25 años de matrimonio. Pues bien, ¿qué le dice a la iglesia de Éfeso? Vuelve al amor primero. Esta es la recomendación para que su vida cristiana no desfallezca. Dice, conozco tus obras, tu esfuerzo, tu entereza, de modo que se le reconoce muchas cualidades buenas, y sé que no puedes soportar a los malvados, que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y les hallaste mentirosos. Hay ya herejes en la comunidad cristiana, pero la iglesia de Éfeso les descubre como herejes, y has sufrido por ser fiel a Cristo, tienes entereza y has sufrido por mi nombre sin claudicar. Todo esto es muy hermoso, pero luego le dice, he de echarte en cara que has dejado enfriar el amor primero. No puede haber una verdadera vida cristiana si no es basada en el amor a Cristo, porque el cristianismo no es una filosofía, ni es una ética, es una relación personal con Cristo. Y si no hay este amor, entonces no hay verdadera vida cristiana. Y por eso dice que si no lo haces, si no vuelves a tu conducta primera, si no te conviertes, vendré a ti y arrancaré tu candelabro de su puesto. ¿De qué candelabro se habla? Más tarde,
al describir cómo es el cielo, aparece el candelabro de oro de los 7 brazos, que era el que había en el templo de Jerusalén, en el lugar santo, la menorá. Pues esto es lo que significa el aviso para la iglesia de Éfeso, que su propia entidad religiosa simbolizada en el candelabro que está ante Dios perderá su existencia, perderá su sitio. Y luego dice como estímulo: el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Es una referencia al árbol de la vida en el Génesis. Y había el árbol de la vida que nuestros padres podían comer para vivir sin sufrir la muerte. Y ahora se le dice a quien sea vencedor en esta lucha por la fidelidad a Cristo, se le dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, no ya en el paraíso terrenal, sino que está en el cielo. Es, como ven, un entretejido de alusiones, de referencias, de imágenes del Antiguo Testamento y de la realidad de esa iglesia en ese momento. Luego habla la de Esmirna y, una vez más, comienza dándole parabienes por lo que tiene de fortaleza y de fidelidad. Conozco tu tribulación y tu pobreza, y sin embargo eres rica, aunque para los demás parezca que no vales para nada, ante Dios tienes la riqueza. Conozco las calumnias de quienes se dicen judíos y solamente son una sinagoga de Satanás. Una frase fortísima esto. Recuerden que en los primeros tiempos del cristianismo había que vencer la añoranza de todo lo que era el culto judío antiguo, y había quienes querían volver a él, y entonces les llama sinagoga de Satanás. Le dicen judíos como que son los que tienen la promesa de Dios, pero apartan de la verdadera promesa realizada en Cristo. ¿Qué le anuncia a esta iglesia? Sufrimientos. Que no te acobarden los sufrimientos que te esperan. Es verdad que el diablo va a meter en la cárcel a algunos de vosotros para poneros a prueba, pero la tribulación durará poco tiempo. Hay que tener, por lo tanto, una actitud de fortaleza y de esperanza. Y la última frase es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Otra vez la referencia al árbol de la vida como había en Éfeso. Que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no será alcanzado por la segunda muerte. La iglesia de Pérgamo, en cambio, tiene que enmendarse en cosas muy serias. Dice: ya sé que resides donde Satanás tiene su trono. Nada menos que eso. Pérgamo era una ciudad muy potente, rica, influente, y allí había mucho paganismo. El mensaje, una vez más, subraya la fidelidad de la iglesia. Sin embargo, te mantienes unido a mí y no has renegado de mi fe, ni siquiera cuando ahí, donde tiene su morada Satanás, visteis morir a mi fiel testigo Antipas. Pero hay algo que se ha introducido ya en la vida de la iglesia, algo intolerable. Toleras ahí a quienes profesan la doctrina de Balaam, el que sedujo a Balac para que indujera a los israelitas a comer carne sacrificada a los ídolos y a entregarse a la lujuria. Cambia pues de conducta, de lo contrario iré a ti enseguida y lucharé con todos esos con la espada de mi boca. Tiene unas referencias a ritos de tipo, así como de sectas ocultas del paganismo. Al vencedor le daré a comer del maná escondido y le daré una piedra blanca en la que hay escrito un nombre nuevo que solo conoce quien lo recibe.
Nada de andar con esas cosas misteriosas de que os van a dar un nombre nuevo y unas potencias nuevas. No. Yo daré la verdadera vida, el maná escondido, y un nombre nuevo, que es el nombre naturalmente de Cristo. A la de Tiatira también dice algo parecido, y a la de Sardes también: recuerda cómo escuchaste y recibiste la palabra, consérvala y cambia de conducta, porque tus obras no son irreprochables ante Dios. A la iglesia de Filadelfia: mantente fiel. Conozco tus obras y he abierto una puerta ante ti que nadie puede cerrar. Tu poder es pequeño, pero has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Voy a poner en tus manos a algunos de la sinagoga de Satanás, esos que se dicen judíos, pero mienten porque no lo son. Haré que se postren a tus pies. Tú has sido fiel a mi palabra. Hablaba de perseverancia. Yo te seré fiel en esta hora de la prueba que se avecina sobre el mundo entero, que serán puestos a prueba todos los habitantes de la tierra. Y la última es la carta más extraña, porque se dirige a la iglesia de la Odisea y le dice: conozco tus obras y no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero eres solo tibio, ni caliente ni frío, por eso voy a vomitarte de mi boca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es frío y caliente? ¿Es frío estar en pecado y caliente estar en gracia? No. Ambos, frío y caliente, son dos maneras concretas de actuar sin ambigüedades. En cambio, el tibio quiere estar a buenas con todos y no se decanta claramente ni por una cosa ni por otra. Y entonces no vale. Y es porque, claro, también nos ocurre a nosotros prácticamente en nuestra comida, que o queremos la comida caliente o fría. Pero si le dan a uno todo a la temperatura ambiente, pues no es agradable. Y eso es la tibieza. El que dice: andas diciendo que eres rico, que tienes muchas riquezas, nada te falta, infeliz de ti. ¿No sabes que eres miserable, pobre, ciego y desnudo? Esta es la mayor acusación contra cualquiera de estas iglesias. El que se quiere dar como autosuficiente, que no necesita de Dios, que no necesita ni siquiera hacer un proyecto claro de seguir a Cristo, sino que va a estar entre dos aguas, aceptando probablemente cosas del mundo pagano como compatibles con el ser cristiano. Eso no. Pero termina con una frase de las más bonitas que hay de la misericordia de Dios. Yo reprendo y castigo a los que amo. Anímate, pues, y cambia de conducta. Mira que estoy llamando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Se habla de una intimidad tremenda. Aun a quienes se están portando mal, Cristo les llama a esta intimidad si se arrepienten. Al vencedor lo sentaré en mi trono junto a mí, lo mismo que yo también he vencido y estoy sentado junto a mi Padre en el mismo trono. De modo que esta primera parte del Apocalipsis es una exhortación a la fidelidad, a tener valentía ante las persecuciones, a tener confianza en la ayuda de Dios, que todo lo demás es pasajero. Y luego viene la segunda parte en que se habla del desarrollo de la historia de la salvación, que presentan primero las fuerzas que intervienen en esa historia, fuerzas del bien y fuerzas del mal, cómo comienzan a actuar y cómo chocan en una batalla simbólica las fuerzas del bien y las del mal, pero el resultado es la victoria que se simboliza con una iglesia pura que es una virgen esposa del Cordero,
en contra de la prostituta que es Babilonia, que simboliza todas las fuerzas del mal. De modo que tenemos una primera parte que se refiere a una situación concreta, pasajera, de sufrimiento en esas iglesias, y luego una visión general en que no se dan fechas ni detalles que indican que a lo largo de la historia van a luchar las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal, pero el triunfo está asegurado, el triunfo es de Dios. En todas esas descripciones ya de la lucha entran en juego pues símbolos, una vez más, de la literatura apocalíptica. Y hay cosas muy curiosas. No puedo entrar en detalle de leer todo eso, pero yo creo que el Apocalipsis uno casi debería leerlo de un tirón para darse cuenta de cómo es el conjunto, en lugar de perderse en un detalle o en una imagen o en otra. Pero, por ejemplo, Scott Hahn dice que cuando se habla del dragón, la bestia que sale del mar corresponde a un pueblo real, no es mero símbolo. Y dice: miremos a esa espantosa bestia y retrocedamos en la historia para ver lo que veía San Juan. La bestia tiene 10 cuernos y 7 cabezas, con 10 coronas sobre los cuernos y un nombre blasfemo en las cabezas. Por el capítulo 7 del libro de Daniel sabemos que en una profecía tales bestias suelen representar dinastías reales. Yo no sabía esto hasta que estuve preparando lo que les estoy ahora diciendo. Y dice: los cuernos, por ejemplo, eran un símbolo común del poder de una dinastía. Y dice: con esto podríamos preguntarnos qué dinastía del siglo I estaba más amenazada por el surgimiento del rey mesiánico en la línea de David. El Evangelio de San Mateo, ya en el capítulo 2, nos lo dice: la dinastía de Herodes, los herodianos. Por eso Herodes mata a los niños de Belén. Ve su dinastía amenazada por el Mesías. Al fin y al cabo, Herodes era un no judío nombrado por los romanos para gobernar Judea. Con el fin de apuntalar su ilegítimo reino, los romanos exterminaron a todos los herederos de la dinastía judía de los asmoneos. Pero Herodes pretendía ser rey en Jerusalén y hasta llegó a reconstruir el templo a gran escala. Era un líder carismático que, aunque no era judío, se ganó sucesivamente el miedo, la gratitud e incluso la devoción de sus súbditos a lo largo de un reinado sangriento. El primero de los Herodes mató a su propia mujer, a 3 de sus hijos, a su suegra, a un cuñado y a un tío, para no mencionar a los niños de Belén. Pero Herodes había implicado en su gobierno a los sacerdotes del templo. ¿A quién consultó Herodes a fin de cuentas cuando buscaba al Mesías recién nacido? A los sacerdotes. La dinastía herodiana fue una falsificación satánica de la casa de David. Al igual que el verdadero heredero de David, Salomón, Herodes había construido el templo y mantenido múltiples esposas. Además, con ayuda de los romanos, había unificado la tierra de Israel como no lo había estado durante siglos. Era en ese sentido un rey que satisfacía muchos deseos del pueblo de Israel, de ser un único pueblo con un templo suntuoso. Él lo había hecho así. Los Herodes harían de sí mismos el mayor obstáculo para la verdadera restauración del reino de David. Y ahora dice: 7 Herodes gobernaron en la línea del padre fundador Antípatro, y luego hubo 10 Césares en la línea imperial romana desde Julio hasta Vespasiano. La bestia de 10 cuernos y 7 cabezas se corresponde curiosamente con los 7 Herodes coronados que recibieron su poder y gobierno de la dinastía de los 10 Césares. Todo que hay ahí
unas alusiones de tipo histórico-político que yo no conocía y que llaman la atención porque para aquella gente tenían que ser muy inteligibles, muy transparentes. Vivían en ese entorno, habían visto los 7 Herodes, uno tras otro, habían vivido en esa situación de dependencia de los 10 emperadores romanos. Pues bien, esta bestia es también la que va luego a simbolizar todo lo que es la persecución de los fieles a Cristo durante la historia. Y hay la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. La bestia que sale del mar es el poder político, la bestia que sale de la tierra son los errores teológicos de los falsos profetas. Y tenemos toda esta descripción como un mensaje teológico. Y dice, el contenido teológico que se encuentra tras la disposición literaria y el simbolismo es rico y sobre todo muy sugerente. La primera parte contiene una invitación a conversión desde la experiencia de Cristo resucitado que está presente en medio de la Iglesia. Es lo que hemos visto de las cartas a las 7 iglesias. La segunda parte es una lectura teológica de la historia hecha en profundidad. El punto de partida es una constatación negativa. La historia de la salvación está fracasando porque las fuerzas de la injusticia, la muerte, el poder político, las fuerzas demoníacas, en fin, dominan el teatro de este mundo. La interpretación del Apocalipsis es, sin embargo, positiva. Esta victoria es sólo aparente. Una y otra vez los castigos y las calamidades duran 3 años y medio. No es el tiempo completo, que serían 7 años, sino un tiempo corto. La escala teológica es un tiempo corto. Dios permite temporalmente esos sufrimientos, pero la victoria definitiva pertenece a Cristo, que con su fuerza vencerá todas las potencias malignas e instaurará el reinado de Dios con las bodas del Cordero en una Jerusalén celestial. Y así resume el significado del libro. El Apocalipsis aparece así como un canto al poder soberano de Dios que conduce los hilos de la historia y una manifestación del papel de Cristo en este drama. Y los cristianos deben reconocer el momento en que viven y deben aprender a interpretarlo adecuadamente. Se habla de un hecho que ha transformado la historia de la humanidad, el misterio pascual de Cristo, o, con palabras del Apocalipsis, la aparición del Cordero de pie, aunque degollado. Y así tenemos una teología de la historia que se nos ofrece en forma de símbolos. Se le ha llamado con razón el libro del consuelo cristiano. No se me había ocurrido describirlo así, pero esto es lo que resulta del análisis exacto. Dice, no es un libro fácil ni está escrito para gente curiosa, para ver qué va a ocurrir en un momento u otro. No es para eso. Es la respuesta divina al grito de la humanidad y al perseverante testimonio de la fe de la Iglesia. Y el mismo Scott Hahn, hablando de esto, dice que él pasó por una época en que quería encontrar la predicción del milenarismo, del reinado de los 1000 años que iban a cambiar el modo de existir de la gente en el mundo, hasta que luego vuelve todo a estropearse y viene entonces la batalla final. Dice, no, todo eso es perder el tiempo. Ese milenarismo no responde, sino de una forma simbólica, a una manera de describir el trayecto de altibajos, con persecuciones y también con momentos de paz en toda la historia de la Iglesia. Y en todo esto quiero añadir que muchos de los que hablan del final de los tiempos
se basan en lo que se llama la nueva era, que es algo que ya no se menciona tanto como se mencionaba hace tal vez 10 años o 15 años, pero que sigue por ahí. Y la idea de la nueva era es precisamente la de volver a una actitud de autosuficiencia en que se declara que el ser humano es Dios, se cae en un panteísmo completamente anticristiano, por no decir solo eso, antirracional, y se habla de que uno, por su propio poder, puede decidir toda su vida con una potestad ilimitada, porque cada uno de nosotros puede decir que Él es Dios también. Y eso va unido con otras variantes tomadas de culturas orientales, en que se mete mucho, por ejemplo, de la reencarnación, de la transmigración de las almas, y todo ello en una mezcla de astrología, de esoterismo, de satanismo, y según he leído muchos datos aquí, todo por un influjo que viene prácticamente de la masonería. La nueva era viene por influjo masónico para destruir toda influencia del cristianismo, para conseguir lo que dicen un único Estado en la tierra, con una única religión en que se mezclan todas. Y como el cristianismo no admite que haya otra verdad, nada más que la verdad revelada por Cristo, entonces el primer obstáculo que hay que eliminar es el cristianismo. Y entonces se puede tener una religión universal en que nada se refiere en modo alguno a un Dios trascendental, sino que simplemente es el hombre, el ser humano, el que se autodefine como Dios y que no tiene, por lo tanto, restricción alguna, porque cada uno hace lo que le da la gana y tiene perfecto derecho a hacerlo. Esa es, en síntesis, la filosofía de esta nueva era. Y le dan importancia a cosas totalmente sin valor alguno, como es la astrología, por ejemplo. Todavía vuelven a la superstición primitiva de que los astros influyen en la vida humana. Encontré aquí una mención de unos cuantos estudios que se han hecho en América en la relación entre los signos del zodíaco y los científicos que aparecen en la lista de los hombres de ciencia en Norteamérica. Y dice: este estudio se amplió luego a ingenieros, sacerdotes, banqueros, físicos, escritores y marinos. ¿Cuál fue el resultado? Que analizando el caso de 2000 músicos y pintores célebres, no había relación alguna entre los signos del zodíaco bajo los cuales habían nacido y el que tuviesen el talento artístico o el talento músico alguno. Luego, las fechas de nacimiento de 6.457 políticos también dan que por azar aparecen con igual frecuencia en todos los signos del zodíaco. Aplicaron el mismo criterio a 16.634 científicos, el mismo resultado. No hay influjo alguno de ningún signo del zodíaco para nada. 1.500 líderes, tampoco. De modo que eso es puro cuento. Y dicen incluso que un equipo encabezado por los señores que llevaban este análisis encontró que las personas a quienes se les presentaba una carta astral como la suya, decían que el 97% de lo que decía era correcto. Pero eso ocurría tanto si se les daba la propia como si les daba la de otra persona cualquiera. De modo que, una vez más, en nuestra época científica estamos volviendo a las estupideces más antiguas, como la reencarnación, la astrología
el poder de la mente para cambiar las cosas, y nada de eso tiene valor alguno. Realmente es una vergüenza que se siga promoviendo eso como se hace prácticamente en todos los periódicos y revistas y todos los medios de comunicación. No hay absolutamente relación alguna entre nada de eso y la vida humana. Y en cambio nos olvidamos de la dignidad de la persona, nos olvidamos del destino eterno, y esto es lo que el Apocalipsis quiere subrayar. Que no nos dejemos llevar por falsos profetas, que hay muchos, sino que seamos fieles, aun en medio de persecuciones, porque la victoria es la victoria de Cristo al final. El Cordero es al mismo tiempo el León de Judá. Tiene la fuerza para destruir a todos los enemigos, y al final se tiene la liturgia celeste, como dice Scott Hahn en la Cena del Cordero, donde se realiza como la misa eterna, en que hay los cantos de alabanza a Dios y la presencia de Cristo, que es el árbol de la vida, que nos da la vida eterna a todos. De modo que el mensaje es positivo, es un mensaje de esperanza y de ánimo, que aunque parezca que todo va mal, al final el triunfo es cierto y es el triunfo de Dios. Acabamos de escuchar al padre Manuel Carreira en esta conferencia titulada Últimos tiempos y Apocalipsis.